¿cómo están? Mi nombre es Indira. Mi nombre es Lady. El tema a tratar hoy día es la desnaturalización de proteínas. La desnaturalización de proteínas es el proceso en el cual una proteína cambia su estructura tridimensional y que se puede originar la pérdida de la función de la misma. Continuando con la desnaturalización de proteínas, vamos a dar un experimento básico en la cual tenemos la clara del huevo, la gelatina sin sabor ya disuelta y 2.5 milímetros de alcohol etanol al 70%. Primeramente vamos a ver cuál es la desnaturalización de la gelatina, qué cambio obtiene al mezclar el etanol. Entonces vamos a introducir 2.5 milímetros de alcohol a la gelatina. Lo vamos a menear un poco para ver qué cambio tiene, ya que la gelatina tiene un espesor ligero, no es tan espeso, pero con el alcohol vamos a ver cómo cambia. Ahora vamos a hacer reaccionar la albumina con el alcohol y vamos a observar qué desnaturalización o cambio existe mezclando el alcohol con la albumina. La comparación que existe entre la gelatina y la albumina. Como podemos ver, en la gelatina no hubo tal cambio, sigue lo mismo, no cambió el color, o sea, está en el estado igual como al principio. En cambio, como podemos ver, la clara del huevo, pudimos observar que cambió, tiene un color blanquecina por encima de ella y así obtenemos un cambio de estructura tridimensional. En la gelatina no hubo nada, pero en la clara del huevo sí lo obtuvimos. Bueno, en esta parte para la desnaturalización vamos a ocupar agua tibia y agua al clima. Como podemos ver, vamos a ocupar otra vez la gelatina sin sabor en el agua al clima normal. Ya lo colocamos y lo dejamos ahí que repose naturalmente. Ahora vamos a colocar la gelatina sin sabor en el agua caliente. Tuvimos un cambio no muy más ligero que la gelatina en agua caliente. Como podemos ver, se hizo una masa chiclosa al inicio, pero si lo mezclamos ya se va disolviendo poco a poco. En cambio en el agua al clima de una se disolvió. Como podemos ver, se disolvió inmediatamente, pero en el agua al caliente aún siguiendo teniendo un poco de producto chicloso. Ahora vamos a realizar el mismo proceso pero con la albumina. Vamos a mezclarle en agua caliente y en agua al clima para ver qué existe, qué tipo de desnaturalización existe. Como podemos observar en el agua caliente, sí existió la desnaturalización, cambió la estructura del huevo. Y en el agua fría también pasó. Vimos el mismo cambio, pero como podemos ver que en el agua al clima el agua se puso, si le damos color, se hizo más blanca. En cambio que en el agua caliente solo en el medio se hizo blanca y por debajo se ve una parte amarillita. Tiene diferente estructura. Uno está encima y el otro está por debajo. Si se puede ver, uno está debajo y el otro está por encima. Ese es el cambio que hubo con el agua al clima y el agua caliente.
Para continuar con el experimento de desnaturalización, ahora vamos a hacer sobre la gelatina. Vamos a ocupar sal y agua normal. Entonces colocamos en un vaso un poco de agua, sal, lo batimos un poco y ahora sí colocamos la gelatina. Mezclamos un poco para ver qué cambio obtiene al mezclar agua, sal. Como pueden ver, el anterior experimento que hicimos, recuerdan que mezclamos agua al clima con gelatina sin sabor y vimos que inmediatamente se disolvió la gelatina. Pero aquí, como podemos ver, al mezclar y dejar que el agua calme en el vaso, vemos que en la mitad aún seguimos teniendo grumitos de gelatina. En pocas, la sal hace que la gelatina no se disuelva inmediatamente, como en el experimento anterior, que de una en el agua al clima se disolvió sin complicaciones. Continuando con el proceso, ahora vamos a utilizar albumina, agua y sal. Vamos a combinar los tres. Ponemos agua, y mezclamos. Con el agua el huevo cambió su estructura. Ahora agregamos sal, le movemos y como podemos observar, la sal no se disolvió, se asentó en la parte de abajo. Ya. Como pudimos ver, en este rato ocupamos lo que es la sal, el cloruro de sodio, para poder obtener la desnaturalización entre la gelatina y la clara del huevo. Como hace rato le explicamos, que en el rato que pusimos la sal y la gelatina, en ese instante la sal aún no disolvió inmediatamente, pero como dejamos reposar, ya la sal y la gelatina ya se unificaron. En pocas ya tiene una misma estructura. Pero si lo meneamos, aún se puede ver en la parte del medio grumitos, pero si ustedes lo observan a simple vista no se va a ver, pero si ustedes lo observan más cerca sí se ve. En cambio, en la clara del huevo, al mezclar la sal y el agua, la sal se asentó en la parte de abajo y no se disuelve, ya que el huevo, al ser un poco espesa, no hace que la sal se disuelva con facilidad, como lo podemos observar. Esa es la diferencia entre la gelatina y el huevo. Nuestro siguiente experimento, ahora vamos a mezclar la gelatina en jugo de limón y hierro. El hierro lo tenemos en polvito. Entonces colocamos en un vaso limón. En eso procedemos a colocar la gelatina, lo mezclamos y colocamos un poquito de hierro en polvito. Como podemos ver, en el limón, la gelatina hizo espesar un poquito al líquido del limón. Como podemos ver, el limón es súper líquido, no es nada espeso. En cambio acá, la gelatina inmediatamente hizo espesar un poco, como pueden ver aquí. Y el hierro pues
Lo único que está haciendo es solo, no trata de espesar ni nada, solo se complementó en ella. Ese es el único cambio que hizo la gelatina con el limón y el hierro. Continuando con el experimento, ahora vamos a mezclar albumina, jugo de limón y hierro. El limón, como podemos observar, el limón cambió la estructura del huevo, lo hizo más líquido. Ahora pues vamos a agregar el hierro y vamos a mezclarlo. Como podemos ver, no cambió la estructura, cambió el color del huevo y el hierro se asentó en la parte de abajo y no se disolvió. Como podemos continuar ahora, vamos a trabajar con ácido de batería. Una recomendación sería que tratemos de manipularlo más responsablemente, porque un poco de ácido en nuestra piel nos podría perjudicar. Entonces cogemos el ácido, colocamos en un vaso lo más cuidadoso posible para no lastimarnos. Y ahora sí vamos a ocupar la gelatina, a ver qué cambio tiene el ácido con la gelatina. Batimos un poco. Como podemos ver, con el ácido la gelatina no se disuelve tan rápido, tiene una masa chiclosa. Ahí todavía no, pero si se deshace sería como dejándolo reposar, pero inmediatamente no se disuelve, queda un grumitos así chicloso. Y ese es el cambio que obtiene con el ácido de batería. A continuación vamos a hacer reaccionar la albumina con el ácido de la batería. Mezclamos y como podemos observar, el ácido le hizo una masa más gelatinosa y cambió la estructura del huevo. La siguiente desnaturalización es la gelatina sin sabor ya disuelta y lejía o sello rojo, como lo conocemos comúnmente. Como podemos ver, el sello rojo lo tenemos en grano, y si lo tienen líquido sería mucho mejor, pero como lo tenemos en grano, vamos solo a coger una porción de ella y lo colocamos en nuestra gelatina sin sabor. Lo batimos hasta que se disuelvan. Y como si ustedes hacen ese experimento, notarán que la gelatina se está cocinando. Se siente calientito en el vaso, como nuestro vaso es plástico, el calor se siente bastante. Y miren qué hizo. Cambió de color a un color blanquito de lo transparente que era, pero totalmente tibio, como dice cocinándose. En realidad ustedes si tocan eso, está caliente, como que lo hubiéramos puesto en agua caliente a la gelatina, pero en realidad solo fue el cambio de la lejía. Lo que hizo es que la gelatina, como siempre, hace que el agua se espese un poquito, pero la lejía lo hizo totalmente líquido, o sea, no lo hizo espesar como normalmente suele estar la gelatina en agua en temperatura al clima. Hacer reaccionar el huevo
con el sello rojo. Lo vemos. Como podemos observar, el sello rojo no le cambió la estructura del huevo, solo se asentó en la parte de abajo y la contextura del huevo sigue la misma. Bueno, para finalizar nuestro experimento de desnaturalización, vamos a ocupar la gelatina sin sabor ya disuelta con hojas de guayaba triturada. Como podrán ver, ya la tenemos bien trituradita y la gelatina ya disuelta. Entonces vamos a colocar un poquito de hojas de guayaba en nuestra gelatina. Lo meneamos y dejamos a ver qué tipo de cambio obtiene con la hoja o qué realiza la gelatina en ella. Como podemos ver, parte de las hojas quedaron encima y otra parte quedaron abajo, y vemos la mitad, que en la mitad hay un espacio que los divide, ¿no? Ese es el único cambio que obtuvimos con la gelatina y la hoja de guayaba. A continuación vamos a combinar la albumina con las hojas trituradas de guayaba. Lo vemos. Y como podemos observar, sí hubo un cambio en la estructura del huevo, porque se mezclaron las hojas y se unieron. Bueno, como ya pudieron ver, hemos terminado con nuestros experimentos sobre el manejo de la gelatina y la clara de huevo. Espero que les haya gustado el experimento casero con ingredientes fáciles de utilizar, fácil de conseguir. Es solo una reacción de cambio que pudimos ver en todo el proceso. Espero que les haya gustado. De mi parte, muchas gracias. Y con nosotros será hasta el próximo encuentro con un próximo video. Y ojalá que les haya gustado los experimentos que realizamos. Gracias.